Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Efraín Ruiz, soy médico de urgencias. El día de hoy tenemos nuevamente a la doctora Vanessa Cano con el tema de infarto cerebral. Agradezco la invitación, sobre todo en un tema tan importante como es la enfermedad vascular cerebral isquémica o infarto cerebral, los cuales son sinónimos. Esta enfermedad se divide en isquémica y hemorrágica. La mayoría de los pacientes que ustedes van a ver con una enfermedad vascular cerebral va a ser isquémica en el 87% de los casos y solo 13% hemorrágica, lo cual no significa que sea menos relevante, ya que su mortalidad es mucho mayor. En general, la enfermedad vascular cerebral tiene una gran importancia porque observen que es la segunda causa de mortalidad a nivel mundial, pero la primera causa de discapacidad. Entonces, estos pacientes seguramente van a morir en un pequeño porcentaje, afortunadamente, pero van a quedar con una discapacidad de moderada a grave en un gran porcentaje. Para empezar a entender cómo funciona y qué sucede en el infarto vascular, en el infarto cerebral o enfermedad vascular cerebral, lo primero que deben saber es que el flujo sanguíneo cerebral normal es de 50 mililitros por cada 100 gramos por minuto. Este es un número importante que deben aprender y que seguramente va a ser pregunta de varios exámenes. Pero vean la tolerancia que tiene el cerebro. A partir de 5 a 10 mililitros, que es prácticamente el 10% de su flujo normal, empieza a haber isquemia. Y necrosis, que es ya básicamente el infarto cerebral, es hasta menos de 5. En este esquema podemos observar de una manera bastante entendible y gráfica que cuando se tapa un vaso cerebral, esto es lo que sucede en un infarto cerebral, esto puede ser un trombo o un émbolo. Entonces se tapa el vaso cerebral y toda la zona que debía ser irrigada por esa parte arterial va a empezar a sufrir. Pero vean cómo empezamos a dividir los segmentos. Esta primera parte se llama penumbra y esta parte es el core isquémico o núcleo isquémico. Lo que se va a infartar en el paciente o lo que en el momento que llega con ustedes está infartado es esta región. Pero lo que ustedes quieren salvar es toda esta zona de penumbra que todavía no se ha infartado. En este otro esquema queda mucho más claro y vean cómo después que se instaura un infarto tenemos un núcleo isquémico que es pequeñito, una zona de penumbra que es más grande y una zona de oligoemia. Esa zona de oligoemia solamente se da por el cambio de los flujos sanguíneos a ese nivel, pero esa zona no se va a infartar. Lo que se va a infartar es la penumbra, es decir, cuando un paciente con infarto cerebral llegue a su servicio, ya va a haber un core isquémico, ya va a haber un núcleo isquémico, eso es inevitable, esto sucede desde el primer minuto de oclusión de un vaso, pero ustedes tienen que salvar toda la penumbra. No es igual que su paciente al final quede con un núcleo isquémico de este tamaño a un núcleo isquémico de este tamaño. Al producirse la oclusión de un vaso por un émbolo o un trombo, entonces nos va a dar un déficit neurológico focal súbito. Y esto es algo con mucha relevancia. Un infarto cerebral se va a producir como una patología o como un inicio de síntomas súbito. Cualquier cosa que no sea súbito probablemente no sea una enfermedad vascular cerebral isquémica en este caso. Pero entonces, ¿cómo vamos a saber si completamos esta definición? Ya sabemos que el paciente tiene un déficit que es súbito, pero tiene que ser neurológico focal, que tiene que corresponder a alguno de los territorios arteriales. Esto que ustedes observan aquí es el polígono de Willis con sus diferentes arterias más importantes. El infarto cerebral que más frecuentemente van ustedes a observar es el de cerebral media, que como ustedes observan aquí va a tener en clínica hemiparesia, que esto es debilidad contralateral a donde se está ocluyendo el vaso, y un defecto campimétrico también contralateral. Esto no importa si el infarto es derecho o es izquierdo, pero algunos datos que nos sugieren una lateralidad es infartos de arteria cerebral media izquierda nos van a dar afasia, es decir, alteración en la emisión del lenguaje en cualquiera de sus modalidades, y un infarto cerebral de arteria cerebral media del lado derecho nos va a dar disartria, que es más bien una alteración del habla, y negligencia o extinción. La diferencia entre afasia, disartria, negligencia, si no les queda muy claro estos conceptos, pueden ver el video de exploración neurológica donde dejamos un poquito más claro cómo van a orientar ustedes qué lateralidad del infarto es. Entonces, esto es infarto de cerebral media. Ahora, si tenemos un infarto de cerebral anterior, el síntoma que su paciente va a tener va a ser hemiparesia o debilidad, pero de predominio de la pierna. Aquí en cerebral media es muy congruente el brazo y la pierna.
más síntomas frontales. ¿A qué nos referimos con esto? Pacientes que van a tener alteración del juicio, van a tener desinhibición, hipersexualidad, que son datos de síntomas frontales, o apatía. Y cuando hay oclusión de una arteria en el sistema vértebro-basilar, lo que vamos a tener es ceguera cortical, si se ocluye o se infarte el occipital, y vamos a tener síntomas cruzados cuando es a nivel de puente, mesencéfalo, puente o bulbo, o más alteración de los nervios del cráneo, es decir, son pacientes que tienen de un lado una vía larga como sensitiva o motora y del otro lado la afectación a nivel sobre todo superior de un nervio del cráneo. Si ustedes ven en un paciente un síntoma cruzado o un paciente con ceguera cortical, seguramente va a ser del sistema vértebro-basilar. Estas escalas les van a ayudar a poder definir si en efecto su paciente está teniendo un déficit neurológico focal súbito en el contexto de un probable infarto cerebral. La primera escala, que es la de Cincinnati, es una escala muy sencilla, que es prehospitalaria realmente, y toma en cuenta 3 puntos. Con un punto que esté alterado es sugestivo de un paciente con infarto cerebral, asimetría facial por parálisis facial o paresia facial, debilidad de miembros, ya sea en este caso el torácico. ¿Esto cómo se hace? Se pone a los pacientes en esta posición y si uno de los brazos cae, entendiendo esto como que hay debilidad, le dan un punto a este segundo ítem, o alteración del lenguaje o del habla. Cualquiera de estos 3 nos va a puntuar para positividad en la escala de Cincinnati, nuevamente prehospitalaria. Pero la escala que utilizamos como médicos en el servicio de urgencias, en los diferentes servicios a los que llegan los pacientes con infarto cerebral, es la escala de NIH, la NIH Stroke Scale. Esta escala, como ustedes observan, tiene 13 rubros que ya orientan un poquito más a una exploración neurológica dirigida. Tiene de 0 a 42 puntos y de acuerdo a estos puntos nos sirve para graduar el déficit del infarto cerebral, es decir, si ustedes tienen un paciente con 5 puntos en la escala de NIH, es un infarto menor de 5 a menos, mientras que si tienen un paciente con un NIH de 20 o más, es un infarto grave. Y entonces así es mucho más sencillo entendernos entre profesionales, porque si ustedes le dicen a algún otro médico, este paciente está con un infarto cerebral con un NIH de 20, ya podemos entender un poco de la gravedad de ese paciente. Llega con ustedes un paciente al servicio de urgencias que tuvo nuevamente, y lo repito, un déficit neurológico súbito, focal, que corresponde a uno de los territorios que platicamos, gradúan sus escalas y entonces para el diagnóstico requieren mínimamente estas 3 cosas. Una tomografía simple de cráneo, y es realmente el único estudio que de inicio ustedes requieren. Glucemia capilar, no se les puede olvidar, a la par de la tomografía de cráneo debe de haber una glucemia capilar a la cabecera del paciente. Y como perfectamente está en un color más evidente, el tiempo de inicio de los síntomas. ¿Por qué? Porque cuando llega un paciente con ustedes, lo que ustedes necesitan es saber si el paciente va a entrar a trombolisis intravenosa, si el paciente va a tener un tratamiento de reperfusión en agudo. Para eso necesitan un paciente con probable infarto cerebral en evolución, a quien le van a hacer una tomografía de cráneo, le van a tomar una glucemia capilar y donde el tiempo de inicio de los síntomas tiene que quedar perfectamente establecido. Hasta este punto ustedes decidieron que su paciente debe de pasar a un tratamiento de reperfusión en agudo y el tratamiento aceptado de inicio, que es la trombólisis intravenosa, se realiza con RTPA, que es el activador tisular de plasminógeno. La dosis que ustedes deben administrar es 0.9 miligramos por kilo, máximo una dosis de 90 miligramos, lo cual se va a pasar 10% en bolo y 90% en infusión para 1 hora. ¿Qué pacientes son candidatos a que ustedes le den este tratamiento de reperfusión en agudo? Pacientes que tengan déficit neurológico súbito focal con una tomografía simple sin hemorragia. La tomografía ustedes no la requieren para el diagnóstico del infarto cerebral, aunque muchas veces pueden ver datos tempranos del mismo, la requieren para descartar hemorragia. No hay manera, doctores, que ustedes puedan diferenciar de manera muy precisa si este paciente con el déficit neurológico súbito es hemorragia o isquemia, más que con la tomografía simple. Entonces, este paciente que no tiene hemorragia es candidato para trombolisis siempre y cuando, además de eso, en ese momento tenga una glucemia entre 50 y 400, no más de eso, y una evolución de menos de 4.5 horas. Observen que este punto de las 4.5 horas es muy reiterativo, por lo cual tienen ustedes que estar seguros
que este es el horario en el cual se instauró el déficit. Hay pacientes que, por ejemplo, se despiertan así, se llaman infartos del despertar, y en esos casos el tiempo que ustedes deben de tomar es el último tiempo al que el paciente fue visto bien por alguien más. Entonces, o menos de 4.5 horas visualizado o el último momento que el paciente fue visto bien. Pero estas son las indicaciones. Ahora, el principal riesgo de administrar un trombolítico como este es hemorragia, ya sea hemorragia cerebral o a cualquier nivel. Para eso, entonces, tienen ustedes que ver que no hayan contraindicaciones. Pacientes que tengan hemorragia cerebral previa, tumores cerebrales, hemorragias corporales activas, ya sea de tubo digestivo o urinario, TCE grave en los últimos 3 meses, trauma grave de cualquier parte del cuerpo que no sea TCE en los últimos 14 días, cirugía mayor en los últimos 14 días, entendiendo por esta cualquier cirugía que entre a cavidad peritoneal, o que la presión arterial esté más de 185-110. Si ustedes tienen un paciente con esta presión más de este punto, entonces van a requerir dar medicamentos titulables para bajarla. No es una contraindicación absoluta, lo mismo que la glucemia, pero tienen que corregirlos antes de poder pensar que van a administrar el trombolítico a su paciente. Ustedes decidieron que van a trombolizar a su paciente porque cumple todos sus criterios y no tiene criterios de exclusión. Pero no es igual que su paciente llegue a la hora y ustedes lo trombolicen a los 30 minutos que lo trombolicen a las 3 horas, porque digamos, tengo 4.5 horas para trombolizar al paciente, me puedo esperar. La respuesta es no. Hay una meta. La meta desde que el paciente toca la puerta de su servicio hasta que lo están trombolizando deben ser menos de 60 minutos. Esas son las recomendaciones internacionales. ¿Por qué? Porque cada minuto que pase su paciente va a perder millones de neuronas. Cada minuto que pase, el core isquémico que vimos en los primeros minutos de esta plática va a ir creciendo y van a ir perdiendo penumbra. Por lo tanto, no es igual que nosotros trombolicemos a nuestro paciente en menos de 3 horas, donde la mejoría por esta escala, que es la escala de Rankin modificada, la van a obtener en 31 de cada 100 pacientes que trombolicen, y si lo trombolizan dentro de las primeras 4.5 horas, sigue teniendo beneficio, pero ya no es igual. Ya el beneficio lo van a obtener en 16 de cada 100. Este es el beneficio mayor, donde tenemos a un paciente que prácticamente vuelva o regresa a sus actividades de la vida diaria y su independencia total. Entonces, tenemos llegando el paciente al servicio de urgencias que decidir si se tromboliza o no y administrar este fármaco en el menor tiempo posible. Ustedes con esto hacen la diferencia en la discapacidad a largo plazo de su paciente. ¿Y este es el único tratamiento que existe para reperfusión en agudo de un infarto cerebral? La respuesta es no. Tenemos otro tratamiento que es la trombectomía mecánica. Esta se aplica en pacientes que cuando ustedes hacen los estudios de imagen, si ven hasta este punto hablamos que es suficiente la tomografía simple para que ustedes cambien el desenlace funcional de su paciente mediante trombolisis. Pero pacientes que tienen NIH más de 6 deberían, además de la tomografía simple, ser sometidos a una tomografía contrastada, específicamente una angiotomografía. Porque si en esta ustedes observan que hay oclusión proximal de un gran vaso, sobre todo cerebral media, carótida interna o basilar, en esos casos y tiene menos de 6 horas, su paciente puede ser sometido a una trombectomía mecánica, que es meter un catéter, llegar hasta las arterias y básicamente extraer el trombo. Esto se hace solamente en hospitales de tercer nivel, pero lo que ustedes pueden hacer si están en un hospital de segundo nivel es hacer el estudio y si este estudio cumple estas características, referir a su paciente a un hospital de tercer nivel. ¿Y se termina su actuar en este punto? La respuesta es no. Después que ustedes administraron el trombolítico a su paciente o se hizo trombectomía mecánica, son muchas las cosas que van a condicionar que ese tejido cerebral que está sufriendo se pueda restaurar de manera mejor. ¿Cómo? Monitorizando la glucosa, normoglucemia es la sugerencia, como un paciente grave, monitorización de la presión arterial de forma continua, estar evaluando el NIH para ver que su paciente no tenga un empeoramiento. Un NIH que mejora en 4 puntos o empeora en 4 puntos es un dato de alarma o de mejoría. Si, por ejemplo, su paciente tiene un NIH de 16,
le están aplicando trombolisis intravenosa y sube 4 puntos a 20 o más, ese paciente debe pararse la trombolisis y pasar a tomografía simple de cráneo para decidir o ver que no haya sangrado, que es la complicación más frecuente. Pero entonces se tiene que estar monitorizando de forma continua. A las 24 horas se debe en todos los pacientes que fueron sometidos a un tratamiento de reperfusión en agudo hacer una tomografía simple para ver que no haya hecho transformación hemorrágica y también porque nos va a servir para ver ya cómo quedó instaurado el infarto cerebral. A las 24 horas, entonces, ustedes van a administrar los siguientes medicamentos: aspirina o ácido acetil salicílico 100 miligramos cada 24 horas, de preferencia en la noche, y atorvastatina una dosis alta de 80 miligramos. Observen, por favor, que en esta parte del pizarrón no tenemos nosotros clopidogrel. Son muy pocas las indicaciones para dar clopidogrel en los pacientes con infarto cerebral. Quiero que se lleven aspirina y atorvastatina de inicio a las 24 horas después de un ictus. Incluso aunque su paciente tenga transformación hemorrágica petequial en la tomografía, pueden iniciar estos tratamientos. Menos que la transformación haya sido muy extensa, tal vez en esos casos nos vamos a esperar con la aspirina. Porque estos fármacos son los únicos fármacos que tenemos de inicio que van a disminuir el riesgo de recurrencia de infarto en las primeras 48-72 horas de su paciente. Y pasan las primeras 24 horas de un paciente con un infarto cerebral, ¿y qué sigue? En piso, en el servicio de medicina interna, no se acaba el trabajo ahí, porque de todo lo que ustedes hagan también en este sentido, en estos servicios, depende el desenlace funcional de su paciente a 30 días, a 6 meses, a 1 año. En el seguimiento tienen que iniciar prontamente rehabilitación física y de deglución. Su paciente, como ustedes lo estén viendo, con el ranking con el que lo estén viendo ahora, si instauran una rehabilitación física temprana, va a mejorar de manera importante. Y la deglución es un punto básico porque antes de iniciar la dieta en cualquier paciente con infarto cerebral, todos deberían de tener maniobras de deglución o de evaluación de deglución. Uno de los principales problemas intrahospitalarios son las neumonías en estos pacientes. Control de factores de riesgo, ya lo platicamos, cualquier otra cosa, ¿no? Glucosa, presión arterial, problemas de tiroides, cualquier situación similar. Prevención secundaria con los fármacos que ya platicamos, básicamente aspirina y atorvastatina, y en casos muy específicos, clopidogrel, que no es el tema de esta plática, pero no lo den a menos que haya una indicación muy específica. Y la búsqueda de la etiología. Si ustedes no saben por qué su paciente se infartó, tiene alta probabilidad de volver a infartarse en el seguimiento. Hay 3 causas a grandes rasgos de por qué su paciente puede tener una oclusión de un vaso cerebral. Aterotrombótico, esto es, una plaquita de grasa casi siempre de las carótidas se desprende y viaja al cerebro y tapa el vaso. Cardioembólico, principalmente en el contexto de fibrilación auricular, y enfermedad de pequeño vaso por hipertensión, diabetes, etc. ¿Qué estudios tengo que hacer entonces para orientar la etiología? Para aterotrombótico, todo paciente debe tener un ultrasonido carotídeo para evaluar si hay placas, porque si las hay, su paciente, además de estar en el mejor tratamiento médico posible, puede ser candidato a tratamientos intervencionistas como stent carotídeos o endarterectomías. Si es cardioembólico, lo van a evaluar con ecocardiograma, transtorácico y Holter de 24 horas, porque si hay fibrilación auricular o trombos intracavitarios, ahí sí su manejo de prevención secundaria cambia y tienen que dar anticoagulación. Y si es enfermedad de pequeño vaso, que en gran medida los va a orientar con la resonancia magnética, ahí es mucho control de factores de riesgo. Hasta este punto, doctores, evaluamos qué es el infarto cerebral, cómo lo evalúan en un servicio de urgencias en agudo, entender la relevancia de los tiempos y que ustedes con el tratamiento de reperfusión, ya sea trombolisis y trombectomía o ambas cuando el paciente es candidato a ambas, pueden cambiar el pronóstico funcional asociado a todos estos factores que platicamos. Agradecemos la participación de la doctora Vanessa Cano. Recuerda, si quieres seguir siendo el mejor en tu clase, no olvides suscribirte, danos like y dale click a la campanita.